¿Qué tal, estimados amigos, queridos televidentes? Este es su programa artesanal Rebelde hasta los huesos. Soy el Huanca y el día de hoy me encuentro con un querido amigo mío de la universidad, en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, mi amigo José Carlos Fernández Salas. Sí, bueno, hola con todos. Mi nombre es José Carlos, soy abogado de la Universidad Católica, amigo de Edison desde esa época. Después de eso he estudiado afuera, en el extranjero, en Harvard, una maestría en planificación urbana, y ya estoy de vuelta acá en Perú haciendo algunos proyectos, metiéndome en todo lo que puedo y bueno, y feliz de que mi amigo esté haciendo acá un video y un programa de YouTube, así que me gusta poder ayudar con eso. Gracias, José Carlos. Para nuestros amigos televidentes, José Carlos tiene una pequeña chapa, es seca. Seca, me pueden decir seca. Me pueden decir seca. Es cusqueño, así que eso le da un peso especial al programa, ¿no? Porque es un huancaíno y un cusqueño. Vamos a ir de frente al grano. ¿Cuál es el tema de la exposición del día de hoy? Es la calidad de los representantes de los peruanos en el Congreso del año 2020. Este tema que se pone sobre la mesa será el que guiará un poco esta pequeña conversación con José Carlos Fernández, Seca, en el cual básicamente trataremos de intercambiar puntos de vista y Seca también nos contará algunas ideas muy interesantes que él viene analizando. Comencemos un poco colocando en el tapete el tema central, la calidad de los representantes. ¿Qué podríamos decir de tu apreciación de estas últimas elecciones? Bueno, lo que yo veo continuamente, igual no soy un politólogo, pero sí soy una persona que está más o menos siguiendo lo que va pasando en las noticias, lo que va pasando en la política, y digamos desde lo legal también estamos bien al tanto de muchas de las discusiones que ahora han entrado en la política. O sea, ahora muchas de las cosas que se hablan en la política tienen que ver con procesos judiciales, penales, constitucionales, tienen que ver con procesos parlamentarios, la forma en que se elige al presidente. Entonces sí lo sigo bien a detalle. Entonces desde ese punto de vista he estado, digamos, pensando en cómo es que estamos en esa situación tan difícil de que salimos de un Congreso que se ha cerrado y ahora tenemos un Congreso que además tiene elementos incluso peores que el anterior. Quizás algunas cosas positivas también, no quiero ser tan pesimista. Entonces, y ahí salió un poco la conversación contigo de dónde es que estamos con un Congreso con estos problemas y qué es lo que uno puede imaginarse para que un Congreso tenga una forma distinta o una composición distinta, ¿no? Correcto. Y antes de entrar, digamos, a ese pequeño punto de cómo hacer que el Congreso sea mejor, había una pequeña pregunta que te quería hacer. ¿En qué sentido es peor este Congreso para ti? Yo creo que una de las cosas que me parecen más complicadas es el tema de quién pone los congresistas en el Congreso. Es cierto, la gente vota y votan por alguien. Sabemos que no hay tanta información y en realidad las personas no saben el detalle de los perfiles de todos los congresistas, y eso es una cosa complicada para el momento en que una persona va a votar. Pero lo más importante, o digamos, de todos los problemas que puede haber, el que me viene más a la cabeza es el tema de que quien pone los congresistas es quien tiene un partido. Por ejemplo, hay personas que en este momento hubieran querido estar participando en las elecciones, pero no tenían un partido, entonces han tenido que juntarse con algunos vehículos que sí y están inscritos, como por ejemplo el caso de Nuevo Perú. Claro. ¿No? Entonces, que pasó esta situación, que se pelearon entre incluso la gente dentro de Nuevo Perú por no tener un partido inscrito. Correcto. ¿Y quiénes son los que tienen un partido inscrito? En muchos casos son organizaciones o personas que tienen altos ingresos económicos, dueños de universidades, Acuña o Luna, ¿no? Entonces, o el Partido Morado, que no estoy seguro bien de dónde vienen los ingresos del Partido Morado, la verdad. Entonces, esto tiene un montón de influencia en el Congreso. Eso aparte de, ya no hablando solo de los dueños, también hablando de quienes pueden poner dinero para las campañas mismas, que obviamente son quienes, los que tienen más dinero en el país, los empresarios, los grupos empresarios, ¿no? Y cómo eso eventualmente influencia las decisiones en el Congreso. Eso me parece el problema más complicado. O sea que la pirámide social, digamos, que los que están arriba, digamos, a nivel de recursos, son los que tienen mayor posibilidad de entrar a esta lógica de representatividad. Pero vamos,
no necesariamente representan a toda la pirámide, ¿no? No, exactamente. El voto de cada persona está algo así como con una función adicional que está hecha por el nivel de ingresos, el nivel político, que básicamente tienen una relación directa. Es decir, mientras más dinero tienes, más influencia tienes. Entonces, lo cual distorsiona la representatividad. claro, al menos la del sistema político que en este momento tenemos o queremos tener, ¿no? Ya sería otra discusión si realmente queremos este sistema político o no, pero... Correcto. Y yo creo que este preámbulo nos habla un poco del nivel de representatividad que tienen los actuales congresistas, que básicamente hoy estamos 29, el día de ayer 28, recibieron sus credenciales. Entonces la pregunta es pertinente: ¿cómo mejorar la calidad de la representatividad? Porque el problema que acaba de señalarse es que es cierto, vienen de un estrato alto, no necesariamente representan a toda la pirámide social. ¿Cómo mejorar la representatividad si en buena cuenta el Congreso, la función que tiene es representar los intereses? Eso básicamente nos trae a colación el tema que a continuación vamos a centrar. El tema de cómo mejorar la representatividad de nuestro Congreso es un tema que ha sido analizado desde diversas ópticas. Y el día de hoy, dos abogados vamos a tratar de analizar eso un poco. Y bueno, para contextualizar un poco, José Carlos Fernández Seca tiene experiencia en Harvard, ha estudiado allá en Estados Unidos, yo también estudié en Berkeley, entonces más o menos conocemos un poco la realidad americana, digamos, y en ese sentido vamos a aproximar algunas ideas sin perjuicio de, claro, hacer el disclaimer que no somos politólogos, somos abogados. Y además de que la realidad americana puede que en muchos casos sea peor que la nuestra todavía. En efecto, y además puede haber en la política mucho más chanchullos, muchos enfrentamientos que si bien nos sorprenden en Perú, allá también son fuertes, ¿no? Sí. Por ejemplo, una anécdota podría ser, por ejemplo, cuando Nancy Pelosi le quiso dar la mano a Trump, ¿no? En el impeachment, cuando el impeachment fue desaprobado, y simplemente Nancy Pelosi le da la mano a Trump y Trump ni le da la mano, de una forma muy mal creada, ¿no? Podríamos decir otras cosas más. Sí, que coincide con lo que acaba de pasar también de Marta Chávez no queriéndose tomar la foto con Vizcarra, ¿no? Entonces, sí, aunque no me parece tan malo porque al final sí lo saludó, solamente no se tomó la foto con él al momento de recibir la credencial, ¿no? Pero igual, ¿no? Las cosas pasan, en todas partes se cuecen habas. Sí, correcto. Entonces, en ese sentido, hablemos de tu propuesta, Seca. Tú me hablabas hace unos días, con Seca compartimos ciertos espacios y bueno, me comentabas sobre una propuesta que me pareció interesante y que les quiero dar a conocer a todos nuestros televidentes que nos están siguiendo en Perú, en Lima, en Puno, en el extranjero también nos están siguiendo, en Arequipa. Y sé que pueden ahí escucharnos, ¿no? A ver, bueno, yo estoy trabajando en una propuesta de investigación que se llama Borges aplicado. El nombre va a ser un poco raro en este contexto, pero ¿en qué consiste? Es en pensar en lo que ha escrito Borges, Jorge Luis Borges, el escritor argentino, no solamente en términos literarios, sino en términos más aplicativos, más filosóficos e incluso más de razón práctica. Entonces, hay varias cosas que él escribe que en realidad se ven solo como literatura, pero que se pueden aplicar muy bien a la realidad y esos ejemplos los estoy escribiendo ahí. Uno de esos ejemplos es un cuento bien conocido que tiene en su libro Ficciones, que se llama La Lotería de Babilonia. Básicamente la idea ahí en ese cuento es que está en una sociedad ficticia que él escribe, obligado a participar en una lotería, ¿ya? Que es obligatoria, en la que participan pobres y ricos, absolutamente todas las personas. La suerte de una persona en el ejercicio siguiente, hasta la siguiente lotería, está 100% determinada por la lotería. Entonces en esa lotería pueden decidirse que tú ocupas un cargo en el Consejo de Magos, que tú, digamos, te beneficias con un castigo a tu peor enemigo, o te beneficias con, por ejemplo, no sé, alguna otra partida económica, por ejemplo, o te puede tocar también que se te manda a la guerra o que te ponen una deuda durante el periodo que viene. Durante, por decir, un año, hasta que viene la siguiente lotería, entonces donde la suerte de todas las personas se juega de nuevo. Como por ejemplo el 2021 yo voy a ser el nuevo cardenal de Lima, un ejemplo, algo así. Por ejemplo, algo así, ¿no? Y entre eso, por ejemplo, como una suerte negativa, puede hasta tocarte la muerte, ¿no? Todo en función al azar, ¿no? Ya, fujimorista, por ejemplo, un año entero siendo fujimorista. Claro, supongo que sería una suerte negativa quizás. Bueno, entonces la idea con ese mecanismo es que es la cosa más democrática de lo que uno puede diseñar.
quizás extremadamente democrática. No es que tampoco Bosque sea, digamos, un fan de la democracia, digamos, políticamente. Él también en algún momento tuvo problemas por haber recibido un doctorado honoris causa en el Chile de Pinochet, entonces hay mucho sobre eso. Él dice, por ejemplo, que la democracia es un abuso de la estadística, porque hay un problema con las minorías ahí. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, lo que trae eso es un poco algo de lo que a mí me inspira a decir de que en realidad una persona podría tener una forma de participar en la política de una manera como esa. Es decir, en lugar de tener una elección en donde tú eres elegido en base a una campaña, donde necesitas, digamos, una campaña política en la que tienes que llegar a la gente, y la forma de llegar a la gente no es a través de ideas, no es a través de propuestas, es usualmente a través de redes sociales, comprar propagandas, poner paneles, donde la gente que tiene plata es la que normalmente llega más fácilmente. O la gente de YouTube, como este canal. Por ejemplo, lo que estás haciendo tú en este momento. Ajá. Entonces, lo que hace que además incluso muchas veces lo que llega más a la gente es el escándalo, los que están en alguna noticia que se vuelve viral. Sí, correcto. Entonces, he pensado en eso como una estrategia para el Huanca, pero el Huanca se va a mantener ecuánime y va a tratar de que sus programas tengan una línea de calidad. Y por eso te he traído a ti, Seca. Te mantendremos con esa promesa, veremos. Entonces, la otra propuesta entonces es justamente, en lugar de todo eso, pensar justamente en una lotería, en un sorteo. Todos los 30 millones de peruanos, o quizás, no sé, serán los 20 millones de peruanos que son elegibles para ser mayores de edad. Para estar en el Congreso, no, mayores de edad, y quizás, no sé si, no recuerdo para el Congreso cuánto es pueden participar en esa lotería, y cualquier persona puede ser elegida completamente al azar, y digamos, con eso ya al menos aseguras, puede haber algunos problemas con esto, pero con eso al menos aseguras representatividad de las personas que van a estar en el Congreso en cuanto a lo geográfico, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social. Ahí ya sabes que vas a tener un Congreso que represente las personas. Antes de ir a ese punto de la calidad de la representatividad, quiero precisar un poco el mecanismo que tú propones. Es decir, un ejemplo, los 31 de diciembre, cada 5 años, se da un sorteo, y el sorteo, que es aleatorio, escoge a los 120 congresistas del país. Es un sorteo que lo hace una máquina, supongamos, estadística, que al azar escoge. Entonces, puede que te toque a ti, por ejemplo. No lo quisiste, no lo pediste, pero en tanto eres hábil para ejercer tus derechos civiles, te puede elegir. Claro. Te elige y tú eres congresista. No te postulaste, no hiciste campaña, pero eres elegido congresista. Entonces, es interesante esta propuesta. Entonces, hasta ahí está bien. Ahora hablemos lo segundo. Me parece interesante precisar para nuestros amigos televidentes. Esta forma de elegir congresistas, ya no mediante elecciones, mediante quién es el más bacán, o quién tiene más plata, quién es el Acuña Peralta, quién es el Pepe Luna, quién es el Antauro que hace su escándalo. Ya no, nos olvidamos de todo eso. Simplemente una máquina hace un análisis y ¡pum! Y te toca que Seca va a ser congresista. Y te toca cumplir el deber cívico de ir y servir como congresista. Correcto. Por un determinado periodo. Correcto. La pregunta es, ¿esto, tú acabas de afirmarlo, mejora la calidad de la representatividad? ¿Mejoraría? Yo creo que sí, o sea, digamos, al menos seguro que ahí van a tocar personas a veces que tengan un interés determinado, una visión determinada, claro. Pero el hecho de que sea más representativo lo que genera es que al menos no estemos sujetos a los intereses subalternos que vienen con las campañas, con el dinero, con la movida política que tiene toda la maquinaria de los partidos. Entonces, claro, al menos eso lo reduces, ¿no? Obviamente no es perfecto, ¿no? Igual, así como no es perfecto el Perú y las visiones que tiene la gente, ¿no? Pero es representativo. Me parece muy, muy interesante tu propuesta, un poco distópica, pero en general me parece muy interesante. Digamos, distópica podría ser además un otro término original, ¿no? Aunque también, la verdad, debo reconocer que no es nada original tampoco. O sea, digamos, la forma de elegir, no sé si esto te lo había comentado antes, viene incluso desde Grecia. O sea, en Grecia también, en la democracia ateniense, se hacían elecciones mediante sorteo también. Eso lógicamente se pierde en la democracia moderna. Pero ahora, en ciertas comunidades del Ande, por ejemplo, que yo he conocido, hay ciertos puestos que no necesariamente tienen como base una campaña. Muchas veces también, si bien no hay un componente de sorteo, no hay un componente fuerte de tener que elegir, muchas veces simplemente puede ser, como tú dices, por azar o... Claro, o por ejemplo... un tipo de medida arbitraria, ¿no? Claro, también otro ejemplo es en Estados Unidos los jurados. Los jurados son también, yo tenía una compañera de cubículo allí en la maestría y un día le tocó ser jurado, entonces, y trató de cumplir su deber lo mejor posible, entonces es exactamente lo mismo. O sea, no es una idea original
sino es, digamos, algo que está ahí, pero que no sé por qué no lo hemos pensado, no le hemos dado más vueltas, ¿no? Sí, sí, no, me parece que está ahí como un mecanismo de elección. De hecho, inclusive en Israel, en la Biblia, por ejemplo, algunos conflictos se solucionan en base al azar. Entonces, el azar en sí es una forma de un mecanismo, inclusive en el derecho civil, ¿no? Está regulado en el Código Civil está también. regulado en el Código Civil. Entonces, tenemos que este mecanismo existe. Ahora, yo tengo una pequeña objeción, A ver, y yo creo que sí te la había comentado. Si bien, por ejemplo, en el caso del jurado norteamericano en Estados Unidos, ¿no es cierto? Los juicios, hay un jurado que da una opinión de sentido común y son elegidos al azar y deciden, en cierta manera, sobre situaciones legales de personas. La pregunta es, esta mecánica, digamos, de elegir a personas al azar tiene como finalidad elegir personas que puedan representar un sentido común. El sentido común todos lo sabemos, lo que es lógico, lo que es razonable. El ser congresista no necesariamente representa, comprende en su seno el sentido común, pero también tiene una función de representatividad, de mover intereses, de representar conjuntos de personas, gremios. ¿No se perdería un poquito eso con esta propuesta? Claro, es un buen punto. En realidad eso implica preguntarse cuál es la función que tú quieres para el Congreso, ¿no? Entonces, y por ejemplo, si ahora conversas con el mainstream de la ciencia política, por ejemplo, no sé, acá en Perú con Alberto Vergara o con, no sé, con Steve Levitsky, aunque digamos es una figura polémica también. Cuando he tenido esas conversaciones con ellos, digamos, esto que menciono es una cosa que va completamente con lo que ellos piensan, porque ellos más bien pelean mucho porque los congresistas y los parlamentarios sean figuras profesionales en el mundo parlamentario. Yo creo que mucho pensando en cómo es en Estados Unidos. O sea, un senador en Estados Unidos es senador por 20 años, por 30 años en muchos casos. Bernie Sanders, ¿no? Como Bernie, ajá. Todos los americanos, por favor, que están allá viéndonos, tienen que votar. Sí, voten por Bernie, creo que sí. Ajá. Por favor. No estaría tan mal. Algo coincidimos. Espero que, sí, creo que él sí le gana a Trump. Entonces, a ver, eso es lo que se imaginan para un congresista. Entonces, que sepa todo el tejimaneje parlamentario. Entonces, ahora que van a entrar congresistas que van a estar solamente un año, puede que ellos no sepan y tarden en aprender todos esos, digamos, entretelones de lo que es ser congresista. Entonces piensan en un partido, además, que sea fuerte, que tenga una historia grande, como lo que son quizás el Partido Demócrata o el Partido Republicano. Claro. Eso yo creo que es contingente. Eso es una forma de ver la función del Congreso. Yo creo que otra forma de ver el Congreso es simplemente lo que tú dices. Es decir, es un consejo de sentido común representativo de lo que es la población peruana. Entonces ahí es donde van las decisiones grandes, pero solo para que se tome cuál es más o menos la idea del país representado ahí, porque el manejo operativo de la administración del Estado, eso es del Ejecutivo. Para eso es que está pensado el Ejecutivo. Bueno, sí, claro, las normas reglamentarias, los decretos supremos mediante los cuales se regula, digamos, la actividad, por decirlo más, de un modo corriente del Estado, lo hace el Ejecutivo a través de sus propias normativas, ¿no? Bueno, ha sido muy interesante compartir estas ideas generales con José Carlos Fonseca, un amigo mío muy, muy querido, a quien he llevado a Huancayo. Él conoce nuestra tierra Huanca. Yo también conozco Cusco, muy admirado de su tierra, la verdad. Obviamente. Sí. Todos los no me sorprende. Están admirados. Los arequipeños también están admirados, los cajamarquinos también están admirados. En fin, es lo bonito de nuestro país. Me alegra bastante. Bueno, Seca, creo que ha sido una bonita experiencia poder intercambiar estas ideas que nos estás comentando. Y para poder finalizar, quería que puedas, digamos, comentar un poco a los jóvenes peruanos, digamos, que están viendo este programa, cómo es la experiencia de estudiar en Estados Unidos, quizás para animarlos también de paso un poco, qué te pareció, ¿no? Sí, claro. Bueno, esto que hemos hablado ya en el momento estará por escrito, así que ya será materia del debate, así que ahí lo conversaremos más. Sobre lo de estudiar en Estados Unidos, sí, digamos, como tú lo sabes, aparte de los temas en específico que uno ha estudiado, porque yo he estudiado cosas más relacionadas al mundo inmobiliario, de las ciudades, del urbanismo, digamos, la experiencia nomás de estudiar en Estados Unidos o en el extranjero en general, es una experiencia que te abre mucho la cabeza. En general, viajar yo creo que le abre mucho en la cabeza a la gente, entonces hay que aprovecharlo lo más posible, ¿no? Si uno tiene además la suerte de estudiar en un lugar como Berkeley o como Harvard o como Columbia o algo así,
la gente con la que se encuentra uno es además gente que está haciendo 1.000.000 de cosas en todas partes del mundo, están queriendo fundar una organización, están yéndose a Médicos Sin Fronteras o cosas de ese tipo. Entonces tener esa interacción con esas personas es algo que claro, hay que aprovechar y que digamos es una experiencia muy valiosa, ¿no? Entonces, y hay además, y quizás eso sea útil para la gente que ve, muchas oportunidades hasta de becas que tiene el mismo Estado peruano. O sea, yo me fui con la beca del Estado peruano, entonces eso es una oportunidad también a aprovechar, ¿no? Y en el extranjero también hay más becas, ¿no? También, ajá. Estimados queridos amigos, espero que les haya gustado este pequeño programa sobre la idea que hemos compartido. Estaremos en un siguiente programa entrevistando a nuevos personajes. Zeca es un personaje, es una promesa y esperamos que puedas aportar más y no irte por el camino oscuro. Trataré. En fin, ha sido un placer, chicos, amigos, jóvenes, televidentes de su programa Rebelde hasta los huesos. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Este ha sido el 5º capítulo y prontamente nos estamos